tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de Vaya Noche que comenzamos, evidentemente, repasando la actualidad, como hacemos siempre, y hoy para contarles, entre otros asuntos, que Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, hoy estaba en Cantabria y ha aprovechado para reunirse con la presidenta del Partido Popular en Cantabria y también del Ejecutivo del Gobierno de Cantabria, con María José Sáez de Buruaga. Se ha reunido con ella y se ha reunido con otros directivos del Partido Popular, es decir, con los consejeros del Partido Popular. Una reunión en la que, bueno, pues se han contado un poco lo propio en estas reuniones, ¿no? María José Sáez de Buruaga, la presidenta, ha aprovechado un poco para sacar pecho de su gestión. Ha dicho que están haciendo desde el PP en Cantabria una gestión en la que se ha aplicado una reducción fiscal. Hablaba, por ejemplo, también de la reducción de papeles administrativos, es decir, la reforma administrativa. Hablaba de necesidades de Cantabria como el tren Bilbao-Santander, que se va a tratar de impulsar desde el Gobierno de Cantabria, otro tipo de políticas como la política energética. Hablaba o trasladaba también Feijóo la necesidad de que el Partido Popular en general impulse, según ellos, a un cambio de gobierno en España, más que necesario, han dicho, para devolver la decencia a este país. Feijóo ya se ha reunido hace no tanto, por ejemplo, en Madrid también con los dirigentes del Partido Popular allí. Hoy lo hacía en Cantabria con la presidenta del Partido Popular, como decimos, y presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, y también con los consejeros del Partido Popular. Y en materia de política también de carácter regional, te tengo que contar que esta mañana se registraba también candidatura para las primarias del Partido Socialista por parte de Pedro Casares, y se despejaba la duda que alguno todavía tenía, no se presentará a esas primarias Pablo Zuloaga, que ya lo anunciaba esta mañana a primerísima hora en sus redes sociales, y tampoco la que fuera hasta hace no tanto secretaria de organización del partido, Noelia Cobo, que había por ahí alguna duda de si se presentaría o no. Parece que no. Única candidatura registrada de momento, la de Pedro Casares. Y en el PRC, en el seno del PRC, hemos conocido que van a hacer su fiesta este domingo, que la van a hacer en Cabezón de la Sal, que va a empezar el tinglao a las 10:30 de la mañana y van a tener pues todo lo propio de una fiesta de partido regionalista. Es decir, mercado tradicional, van a tener danzas, piteros, etcétera, y algo que políticamente nos interesa, que es intervención de ¿quién? Pues de Miguel Ángel Revilla, que ya ha mostrado su interés en seguir siendo el secretario general del partido, porque además dice que es que se lo ha pedido el partido, y de Paula Fernández, que es la candidata. Intervendrán a partir de la 1 de la tarde, luego comida popular, música, etcétera, etcétera. Y en otro orden de cosas que no tienen que ver con lo político, o con lo político estrictamente hablando como tal, sí que te podemos contar que hemos conocido la programación que ha presentado Colindres de cara al mes de julio, y en ella destacan, aparte de fiestas muy tradicionales que van a tener su protagonismo, como la celebración del Día del Carmen o la del Día de Santiago, pues citas como el Sunset Acoustic. Por ejemplo, la presentación de ese Sunset Acoustic va a ser este domingo en una sesión vermú, y ahí se van a desvelar nombres, los artistas que van a venir, etcétera, etcétera. Pero para ir abriendo boca, tienes durante este fin de semana en Colindres, recuerda, Feria de la Cerveza, la tarde-noche del viernes y la tarde-noche del sábado, que te lo hemos contado aquí con protagonistas hace unos poquitos días. Y un fin de semana por delante que tenemos repleto de cosas, ¿no? Esa Feria de la Cerveza que te decimos en Colindres, con toda esa programación del mes de julio, que es intensa, que viene también cargada con el contenido de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, etcétera, etcétera, y otras citas, como Verbena del Mantón en Ramales de la Victoria este sábado, Sonos Ramales en Ramales también, porque lo concitan todo en el mismo día, o Coso Blanco en Castrurdiales a partir de las 10:30 de la noche, recorrido de las 6 carrozas participantes en ese circuito del Parque de Amestoy. Así que, como digo yo, últimamente, que lo digo mucho sobre todo, es que cuando llega el verano, esta es la frase, será por planes. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a recibir a un invitado que ya es casi un habitual de esta casa. Va a estar con nosotros Juan Ignacio Villarías, un escritor santoñés que nos presenta nueva novela. Además de eso, hoy vamos a hacer una parada muy especial para hablarte o para recordar cómo fue la conferencia inaugural de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, aquí en Laredo, que es donde tuvo lugar esa conferencia. El viernes 10 de julio a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Santoña, en la Sala Víctor de los Ríos,
va a tener lugar la presentación de una novela. Está con nosotros aquí el autor de la misma, Juan Ignacio Villarías, que ya es, bueno, pues un amigo de esta casa, y está con nosotros también la novela Concurso de Deudores. Es el último trabajo, por lo menos el último trabajo que ha publicado Juan Ignacio, a lo mejor no el último que ha escrito. Vamos a saludarle ya. Juan Ignacio, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los telespectadores. Digo que a lo mejor no es lo último que has escrito porque tú escribes mucho y a veces lo que nos traes aquí publicado no es necesariamente el último trabajo que has hecho. No, desde luego que no, tengo otras. Esta hace el número 15, me parece, ya no llevo la cuenta de las publicadas, pero tengo más. Estoy con ellas, completando, repasando y todo eso, y espero que Dios me dé vida y salud para seguir publicando año tras año. Concurso de deudores. Venga, concurso de deudores, fíjate que lo primero que te he dicho yo es, tú ya has escrito otra, pero es porque he visto aquí en la portada que veo una fábrica conservera y te he dicho, tú ya has escrito otra de una fábrica en Santoña. Y tú me has dicho, bueno, eso es Santoña. Así mismo, efectivamente, no es la primera que escribo con el mismo tema acerca de la pesca y la industria pesquera, del Cantábrico, o más que del Cantábrico podríamos decir de Cantabria, porque aunque no se dice ni en esta ni en la anterior, no se dice que sea Santoña, bien podía ser cualquier puerto de Cantabria. Claro, eso me has dicho tú, yo que podía ser Laredo, por ejemplo. Podía ser Laredo, podía ser Santoña o podía ser cualquier otro puerto de Cantabria, porque bien se ve que es Cantabria, por la manera de hablar de la gente y por el estilo y todo esto, porque claro, aunque estamos muy próximos geográficamente a los vascos y a los asturianos, somos muy diferentes de ellos, y bien se ve que esto es Cantabria, aunque no se nombra ninguna localidad. Concurso de deudores, ¿de qué trata? Cuéntame Pues un poco. verás, cuando en una empresa, en el balance, el pasivo supera al activo, es decir, se debe más de lo que se tiene, esa situación se llamaba quiebra. Y como estamos en el siglo de los eufemismos, después lo llamaron suspensión de pagos. Pero como eso no era bastante, pues más eufemismo todavía. Y ahora es concurso de deudores, es decir, los deudores acuden a ver si hay manera de cobrar algo de lo que se debe. Y en ese caso, el juez nombra un síndico, que es el que se encarga de repartir lo que queda. De manera que los primeros en cobrar son los organismos del Estado, de la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el Ayuntamiento y tal. Y después, si queda, pues los segundos en cobrar es el personal, si se les debe. Y si no llega para todos, se prorratea. Y después, si queda algo que no suele quedar, porque si no, no sería quiebra, pues los demás deudores, como son los proveedores, que esos son los que se suelen quedar sin cobrar. Y entonces aquí, los trabajadores también suelen peligrar, pero sí, los deudores, los pobres, no suelen ver nada. Exactamente, ya te digo, el personal, si no llega, pues se prorratea, y si no todo, pues algo sacarán de ahí. Entonces, en vez de concurso de acreedores, yo lo llamo concurso de deudores, por lo que se verá en la misma novela. O sea, por nada en especial, vamos, yo qué sé, es un capricho del autor, nada especial tampoco por otra parte. ¿De qué año estamos hablando? Porque es una fábrica de conservas, ¿no? El protagonismo de la novela, sí, digamos, sí. En un municipio que podría ser Santoña o podría ser otro, pero que es Cantabria. O Colindres, o Laredo, o Casturdiales, o San Vicente de la Barquera, o no sé si hay más puertos. Santander capital no. Santander capital Santander no. No, eso es otra cosa. Eso es otro rollo, es diferente. Eso es. ¿Años más o menos? Actual. Vale, actualidad. Pero empieza muchos años atrás, ¿no? O sea, los antecedentes, como si dijéramos, empiezan los antecedentes de mucho más atrás, ya hasta llegar a la situación actual, que es donde se desarrollan todos los acontecimientos y donde los personajes efectúan sus idas y venidas, sus vivencias, en fin, y todas sus acciones, hasta el desenlace final. Pero vamos, básicamente lo que ocurre, lo que si dijéramos, pues la acción principal, lo más principal, lo mejor, el centro de la novela, como si dijéramos, el nudo, que se llama en literatura, ¿no?
pues son los tiempos actuales, es de ahora mismo. Los personajes y las acciones y las situaciones son de ahora mismo. Es muy realista en ese sentido la novela, es algo que podría estar ocurriendo de verdad en una fábrica por aquí. Totalmente, no solo que podría estar ocurriendo, sino que ocurre, que ocurre. Sí, sí. Lo que aquí pasa es lo que pasa de verdad. Mira, precisamente eso te iba a preguntar. ¿Refleja la novela, que no lo sé, pero refleja la novela un poco eso que a veces vemos de como una fábrica que se crea en los años 50, 60, en este caso anchoas, pero de conservas, perdón, pero sí, lo vemos con otras cosas también. Tiene unos años muy buenos, llega hasta aquí y a medida que va habiendo herederos y herederos se va desinflando la cosa. Suele ocurrir. Yo eso lo he visto desde un puesto de observación que es un banco. Yo trabajé en un banco y eran clientes nuestros, pues muchos de los fabricantes, y yo he visto a muchos subir, mantenerse, decaer, he visto fábricas cerrarse, he visto torres muy altas caer y he visto otros prosperar. Y efectivamente, como se suele decir, un negocio familiar no suele pasar de la tercera, ¿no? Eso es. Algunos ni de la primera. Fábricas muy importantes que había en Santoña, en Laredo no sé, no estoy tan al corriente de lo que pasa en Laredo, pero fábricas de mucho prestigio y de mucho renombre han caído. ¿Por qué? Porque los hijos se dedican a otra cosa, ¿no? En vez de seguir con el negocio tradicional familiar, han tenido acceso a otras salidas profesionales que estiman mejores, y la fábrica, bueno, pues ahí se quedó. Y como los tiempos a veces son buenos, a veces no, ni mucho, sino al contrario, pues en una de estas crisis generales que tiene ese tipo de industria, pues han cerrado y han dedicado los locales a otras cosas, lo alquilan o lo venden o yo qué sé, pero ya no se dedican a eso, y muchos, ya te digo, de padres a hijos, y de ahí ya pocos suelen a partir de la segunda generación ya sí, la cosa empieza a decaer. Eso es, ¿no? A menos que sean sociedades anónimas, que también las hay. Entonces, claro, ahí los amos son los accionistas, y si el director se jubila, pues hay otro y siguen adelante. Pero los negocios familiares de este tipo, por lo menos, no suelen llegar a la tercera generación. ¿Quién es el protagonista o la protagonista de Concurso de Deudores? La protagonista principal, bueno, empieza, antes he dicho yo, que la novela empieza muchos años atrás, ¿no? Como antecedente. Antecedentes, el primer capítulo creo que se llama así, Antecedentes de hecho. Entonces empieza en la Guerra Civil, con la entrada de los nacionales en Santoña. Entonces la protagonista, como fue miliciana, pues es acusada y condenada. No fue fusilada por su condición femenina, ¿no? Otros que tenían las mismas acusaciones, pues no acabaron tan bien. Entonces pasó por diversas cárceles, pasó el tiempo, salió, se encontró con el cielo arriba y la tierra abajo, como quien dice, se puso a trabajar por su cuenta, trabajó bien, prosperó, tuvo suerte, y luego pues llegar hasta la época actual, con dos de los hijos suyos y todas las aventuras que se traen uno y otro. En fin, la novela, como vemos, pues no es de las ligeras o de las breves, ¿no? Ahí pasan muchas cosas. Pero tus novelas nunca son breves. Esta es una novela de casi 400 páginas. Sí, las novelas mías tienen entre 100.000 y 200.000 palabras, porque digo yo que menos, porque es que una novela que se precie pues tiene que tener una extensión. Una novela breve es un cuento largo, y el cuento es un género menor. Entonces, las novelas mías, pues ya te digo, sobre 150, algunas más, algunas menos, por ahí suelen andar de extensión. ¿Te ha gustado este tema, el tema de una conservera? ¿Que si me ha? Que si te ha gustado este tema. Gustado. Porque, yo sí, claro, te he tenido aquí hablando de libros de corsarios, sí, de libros de bandoleros, de historias de todo tipo. Bueno, pues una conservera parece que es algo como más de andar por casa. Naturalmente, o sea, yo he escrito novelas acerca de temas y situaciones y lugares lejanos en el tiempo y en el espacio.
para lo cual me he tenido que documentar y me he tenido que empapar, digamos, en el tema, antes de ponerme a escribir. Por supuesto, aquí no hace falta, es un tema de sobra conocido por mí y por todo el que lo lea, si es de aquí, de esta zona. Y claro que me ha gustado, por supuesto, es que si no me gusta no lo escribo. ¿Y te supone algún tipo de dificultad ponerte en el papel de una mujer? La protagonista es una mujer. Una de tantas, sí, y la hija también es otra protagonista, sí, bueno, pues no sé, cómo decir, bueno, una mujer es una persona humana igual que yo y tiene los mismos sentimientos, las mismas aspiraciones más o menos, ¿no? Y se trata de abrirse paso en la vida como otro cualquiera. No me resulta difícil, aunque puede ser que los personajes femeninos míos me salgan un poco masculinizados, no lo sé. Pero vamos, lo que se dice costar no me cuesta nada ponerme en ese papel. ¿Hace cuánto comenzaste a escribir Concurso de Deudores? Hace, pues, yo qué sé, un par de años, 3, no lo sé. Porque es que, claro, como vengo publicando una por año, pues otras que tengo ahora mismo, escritas hace un año o 2, pues Dios mediante las publicaré el año que viene, el otro, yo qué sé. Pues no quiere decir que yo no soy de los que acaban y publican y ya está, no, sino que tengo varias, a lo mejor una que la tengo olvidada, la retomo, la repaso, la corrijo, la aumento, pero desde que la escribo hasta que la publico, pues pueden pasar 2 o 3 años o más. Y en este caso, ¿ha sufrido muchas modificaciones la novela desde que la escribiste hasta ahora que has decidido publicarla? Siempre, yo siempre repaso una y otra vez y modifico y añado. Esta y todas, sí. Yo, como dijo aquel, estoy deseando publicar para no tener que corregir más. Todos yo creo que corregimos antes de publicar. Seguramente. ¿Qué es más gratificante? ¿Una novela en la que uno plasma algo que puede estar ocurriendo pues a la vuelta de su calle, o sea, en una fábrica en el mismo Santoña, por ejemplo, o algo que nos pilla tan lejano como una historia de corsarios? Mejor esto, naturalmente. ¿Sí? Claro, mejor aquello que tú has vivido, que has presenciado y de lo cual entiendes y no necesitas preguntar a nadie ni consultar ningún libro ni documentarte en nada, por supuesto. Bueno, a lo mejor el trabajo de documentación no lo sé, te resultaba también muy gratificante. Hay quien prefiere, o hay escritores que te hablan de la parte de documentación como una parte muy interesante también. Sí, por supuesto, claro. Es que yo cuando escribo de un tema que no he vivido, que no he presenciado, ajeno a mí, lejano, pues naturalmente me tengo que documentar. Y lo cual no me resulta fastidioso, ¿no? Al contrario. ¿Qué tienes en mente para próximas novelas? Pues tengo tres tengo de diversos temas. Es decir, una novela no es nada si no está publicada. Entonces, si me preguntan por una que no está publicada, digo, pues no hay tal novela hasta que no se publique. O sea, todavía no es. Mientras no esté publicada, todavía no es, claro, como tal. Es un proyecto, nada más. ¿Hay algún tema que todavía no hayas tratado y que a ti te apetezca? Pues como te digo, hay otras 3 en espera, con 3 temas diferentes cada una. Aparte de eso, pues no lo sé, porque yo cuando acabo una novela, pues me quedo como que dice en blanco, de bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se me ocurre a mí? Y, sin embargo, pues siempre se me ha ocurrido, hasta hoy siempre se me ha ocurrido otro tema del cual he desarrollado y he novelado, ¿no? Porque recuerdo que una vez, cuando publiqué la primera o la segunda, un periodista, hace ya más de 10 años, yo qué sé, un periodista me preguntó si tenía algo en proyecto. Y yo le dije, pues no se me ocurre nada. Y sin embargo, desde entonces he publicado otras no sé cuántas, 10 o 12, no sé cuántas más. Es decir, siempre se me ocurre algo. Ahora mismo, si publico todas las que me quedan de repente, ya no sabría por dónde meter mano a otras, no sé, pero bueno, como ya digo, si publico uno para cada año y tengo 3, pues dentro de 3 años a lo mejor ya
estoy en otro proyecto, no lo sé. O sea, en ese sentido sí. ¿Le has perdido el pánico a la hoja en blanco que tienen algunos escritores? Sí. No, yo no tengo pánico a nada. Además ahora no hay hojas, hay pantallas. Eso es cierto. ¿Ocurre mucho lo de sentarse una tarde con intención de escribir y que no acabe de gustar lo que uno escribe? No, o sea, yo no me siento a escribir si no tengo alguna idea. Yo no soy de esos que cogen la costumbre, a tal hora me pongo a escribir todos los días, como hubo. Yo he leído en biografías de otros escritores que se lo ponen como un trabajo, sí. Sí, eso, se lo programan. Dice, yo a tal hora me levanto, a tal hora empiezo a escribir, hasta no sé qué hora y tal. No, yo así no puedo. No, yo si se me ocurre algo, me siento al ordenador. Y si no, pues nada, ya se me ocurrirá. O sea, yo igual me tiro un par de meses o 3 sin escribir una línea y después pues se me van ocurriendo lo que se me ocurre, las ocurrencias que me vienen, entonces es cuando me pongo a escribirlas, pero eso de ponerme, voy a escribir y sentarme, bueno, ¿y qué escribo? No, ese no es mi estilo. ¿Cuándo vienen las ideas? ¿En el momento más inesperado? En el momento que menos lo esperas. A veces te pones a pensar, bueno, ¿y cómo salgo yo de esta y tal? Y no te viene, bueno, pues ya está, déjalo, ya vendrán. Y en otro momento de repente te viene, pues sí, mira, ahora voy a salir por aquí, por allá. Eso es, cuando menos te lo esperas. O sea, a la musa no se le llama, viene cuando quiere, si quiere venir. Igual que hay escritores que se ponen un horario para escribir y otros que, como tú, escriben cuando les viene la inspiración, hay escritores que antes de sentarse a escribir tienen ya pensada toda la historia, cómo va a empezar, cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar. ¿Es tu caso o no? ¿O tú tienes la temática y luego ya iremos viendo? Exactamente, sí. Yo sé cómo empieza, pero no sé cómo va a terminar. Después ya se me irá ocurriendo y ya se terminará, y así lo he hecho siempre, pero de antemano no sé cómo va a terminar. Y luego siempre la termino, de una manera o de otra, pero en un principio no. Es decir, cuando pongo capítulo primero, sé qué va a pasar en ese capítulo, pero no sé qué me va a pasar en el siguiente, mucho menos en el final. ¿Y tus personajes, tú les confieres toda una identidad completa? Hay escritores que dicen, bueno, pues el personaje de esta novela se llama Pepe y tienen en su cabeza toda la vida de Pepe desarrollada, aunque luego no la plasmen en el libro. No, yo así no lo hago, no. ¿Tú no trabajas así? No, ese no es mi estilo. ¿Y alguna vez te ha costado, cuando has terminado alguna novela, cuando has terminado de escribir la historia, te ha costado luego despedirte de los personajes? No. Estar en otra, escribiendo otra cosa o documentándote para otra y decir, ay, me acuerdo de lo que he estado escribiendo. No, yo tengo, supongo que todos, la memoria del camarero, como quien dice. Una vez que se publica ya me olvido. ¿Sabes? De esta me tengo que acordar porque tengo que comentarla en las entrevistas que me vais a hacer por ahí, pero las anteriores ya están olvidadas y no quiero ni verlas más, o sea, no las repaso, ¿sabes? Porque si me pongo a repasar, digo, vaya, hombre, pues aquí tenía yo que haber añadido o corregido, tal. Y claro, como ya no se puede corregir, pues prefiero no verlas. ¿Y alguna vez te ha ocurrido, Juan Antonio, sobre todo no. Juan Ignacio, que eso Juan Antonio? Está mejor. ¿Alguna vez te ha ocurrido, sobre todo con novelas de este tipo, ¿no? Como con Concurso de Deudores, que están inspiradas por aquí y que podría ser el caso de nuestro vecino o nuestra vecina, que alguien te diga, oye, me he sentido identificado con este personaje, oye, no hablarás de mí, y cuando dices, ¿qué tal? Pues no, porque realmente todo personaje de ficción tiene necesariamente que estar basado en otro... En alguien, ¿no? Real, sí. Los personajes son reales, pero no tanto como para que se identifique nadie en ellos, ¿sabes? Hasta ahora nadie me ha dicho, oye, que me estás retratando a mí, no. Bueno, tampoco lo lee tanta gente. Igual si lo lee uno dice, mira, se ha fijado en mí. Era fulanito. Pero no, yo creo que no, nadie se identifica a sí mismo en personajes míos, aunque yo me haya inspirado en ellos. El viernes, a partir de viernes día 10 de julio, a partir de las 7 de la tarde, presentación en la Sala Víctor de los Ríos de la Casa de Cultura de Santoña. ¿Quién te gustaría que fuese esa presentación? ¿Quién me gustaría?
muchos, quienes quiera que sean, pero muchos. Yo lo que quisiera sería llenar el salón. Y que hagan preguntas y levanten la mano y te pregunten y hacer un poco de coloquio también. Eso sí, eso es lo principal, sí. Que se impliquen y que pregunten y que se interesen, eso es. Y lo que no voy a hacer va a ser vender ejemplares. Porque, ¿por qué no? No, porque no quiero comprometer a nadie, ¿sabes? Porque algunos se sienten comprometidos y dicen, bueno, pues para quedar bien, no, si no le quieres, no le compras. Y los que le quieran comprar, en Amazon le tienen. A precio de imprenta, porque yo no gano nada, no pretendo ganar nada. Es que era mi siguiente pregunta, digo, ¿y dónde se puede encontrar? O sea, en Amazon sí, es donde podemos encontrar sí, concurso de deudores. En alguna librería de Santoña también, espero, sí, yo siempre dejo un par de ejemplares aquí y allá. Juan Ignacio Villarías, podemos encontrar la última novela, Concurso de Deudores, en Amazon, pero sobre todo podemos acudir a la presentación el 10 de julio, viernes, en la Sala Víctor de los Ríos de la Casa de Cultura de Santoña. Un nuevo trabajo, una nueva novela. La siguiente, estoy segura de que no se va a hacer esperar mucho. Pues otro año, porque es que entre una y otra hay que dejar un año. Hay que dejar un tiempo que la gente respire, ¿no? Hay que dejar un espacio. Juan Ignacio, muchas gracias como siempre por haber venido aquí a nuestro plató a presentarla. Un placer. Muchas gracias a vosotros y a los telespectadores. Alto en el camino, una pequeña pausa. Hemos tenido el ratito literario. Ahora enseguida volvemos. Hasta ahora. Antes te lo decíamos al comenzar el tiempo de programa, hoy vamos a tener ocasión de disfrutar de la conferencia que impartía una astróloga, Montse Villar, el día en el que se inauguraron los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. 41ª edición, ya sabes que los cursos de verano siempre se inauguran y se clausuran en Laredo, porque aunque tiene 16 sedes, los cursos de verano va a estar presente la actividad de la Universidad de Cantabria en 16 municipios. Laredo es la sede cuna de estos cursos de verano. Aquí empezó todo. Aquí han empezado los cursos de verano también este año con esa conferencia inaugural que tenía lugar nada más y nada menos que en un sitio tan emblemático y especial como lo es la iglesia gótica de Santa María de la Asunción. Montse Villar, astróloga, que aprovechaba para dar una conferencia, evidentemente de astrología, una conferencia de eclipses y una conferencia que nos viene muy bien porque ya sabrás tú a estas alturas que el 12 de agosto tendremos ocasión de ver un eclipse solar que a lo mejor a ti te pasa como a mí, que no tienes muy claro por qué este eclipse es tan tremendamente especial o sobre todo por qué es tan relevante que en lugares como en Cantabria se vaya a ver muy bien, porque yo decía, digo, bueno, si es un eclipse solar se verá bien desde todos los lugares, pues no, desde Cantabria mejor. Con esa excusa y con ese motivo se escogía desde la Universidad de Cantabria esta temática, la de los eclipses, para que la astróloga Montse Villar fuese la encargada de dar inauguración y comienzo a esa nueva edición, 41ª, hemos dicho, de los cursos de verano de la UC, aquí en Laredo. Así que hoy vamos a vivir ese momento y vamos a escuchar esa conferencia. Amigos y amigas de Laredo, bienvenidos. Como viene siendo una tradición, hoy nos reunimos en la iglesia de Santa María de la Asunción para dar la bienvenida a la 41ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Es todo un privilegio poder seguir acogiendo esta cita en uno de los mayores tesoros patrimoniales de Cantabria, nuestro maravilloso templo gótico construido en el siglo XIII y declarado bien de interés cultural, que representa una de las grandes señas de identidad de la villa. Quiero dar las gracias a nuestro párroco, José Luis Cerro, por mostrar siempre una excelente disposición y colaboración para que este emblemático lugar pueda acoger actos de tanta relevancia como este. Tras celebrar el pasado año el 40 aniversario de los cursos de verano,
Es un placer volver a encontrarnos aquí, en Laredo, donde nació este proyecto. Como bien saben, nuestro municipio fue la primera sede que allá por 1984 creyó y apostó en esta iniciativa cuando apenas era una intención, una idea incipiente y casi un experimento. Después de más de 4 décadas, aquella idea pionera se ha transformado en una realidad plenamente consolidada y en una cita imprescindible dentro del calendario académico, social y cultural de Cantabria, que hoy en día sigue adelante con fuerza, manteniendo intacta la ilusión con la que comenzó. Y eso, para Laredo, que es el alma de estos cursos, es todo un orgullo. El ver cómo aquello que un día nació aquí, casi como un hijo de este municipio, ha crecido, se ha desarrollado y se ha consolidado hasta convertirse en lo que es hoy, una propuesta de referencia y de prestigio dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. No hay duda de que este éxito es fruto del trabajo conjunto que ha realizado durante tanto tiempo la propia universidad, su equipo académico, las instituciones y, en general, todos los que han contribuido a proyectar esta cita para que cada año alcance un mayor nivel de excelencia. Logro y reconocimiento que también debemos a todas las sedes que se han ido incorporando poco a poco para participar activamente en el desarrollo de los cursos de verano. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque gracias a esa implicación y ese compromiso, los cursos han alcanzado una dimensión mayor al llegar cada vez a más puntos de la región. Una muestra clara de esa dimensión es la amplia programación que existe en todas las ediciones. La de este año contará nada más, nada menos que con 57 cursos y 55 actividades culturales que se reparten entre las 16 sedes, reflejo de un proyecto que crece, se diversifica y se abre cada vez más a nuevas disciplinas, abordando cuestiones tan diversas como la corrupción, la ética, la política, la educación, la sostenibilidad, la cultura, la inteligencia artificial, la sanidad o la industria, entre otras. Todo ello, además, reuniendo a nombres de primer nivel en cada uno de estos ámbitos, que nos ayudarán a reflexionar sobre los retos del presente y del futuro desde múltiples perspectivas del saber, como por ejemplo Isabel Ruiz Olaya, profesora de Economía Política de la Universidad de Oxford, Guillermo Dorronoso, director académico del Programa de Innovación de Negocios de la Universidad de Deusto, Yana Bascal, medallista olímpico de vela, Raúl Gutiérrez, Rulo, músico y compositor cántabro del grupo Rulo y la Contrabanda, Valerio Rocco, filósofo y director general del Círculo de Bellas Artes de Madrid, o Galdric Santana, arquitecto y director de la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña. Como ven, estamos ante una verdadera red de conocimiento al servicio de nuestra comunidad que debemos valorar, porque en estos tiempos donde la verdad a menudo se difumina entre la inmediatez, el ruido informático, la desinformación y las fake news, necesitamos más que nunca espacios como este, espacios donde pensar, donde cuestionar y, sobre todo, donde aprender a desarrollar un criterio propio para que la oscuridad no nos impida ver la realidad. Y aprovechando precisamente esta idea de la oscuridad, quiero agradecer la presencia de Montserrat Villar, doctora de Astrofísica e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialmente enfocada en el área de las galaxias activas, aquellas que albergan un agujero negro gigantesco en el centro con signos de actividad frenética. Monse nos acompaña hoy para abrir esta edición número 41 con su conferencia «Cuando la oscuridad cubrió toda la Tierra», en la que abordará la historia, la ciencia, la dimensión humana de los eclipses solares, acercándonos a un fenómeno que a lo largo de la historia ha despertado la curiosidad, la admiración y el interés de la humanidad. Así que gracias, Monse, por estar hoy aquí y por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Estamos, por cierto, ante una temática especialmente relevante, ya que este año podremos vivir un acontecimiento extraordinario como será el eclipse solar que podemos contemplar en Cantabria el próximo 12 de agosto. Siguiendo con esta línea, haciendo alusión al tema del que estamos hablando, el de los eclipses, me gustaría compartir con todos ustedes una reflexión. Porque los cursos de verano de la Universidad de Cantabria son como un eclipse, un momento único que transforma la luz habitual y nos permite ver la realidad de otra manera.
En el día a día vamos tan rápido que nos acostumbramos a mirar todo de forma automática, sin prestar atención a lo que nos rodea. Por eso necesitamos este paréntesis, para salir de la rutina, detener el ritmo y profundizar en aquellas cosas que normalmente nos pasan desapercibidas. Así que a todos aquellos que nunca han vivido la experiencia de los cursos de verano, les invito a hacerlo este año, porque realmente merece la pena y es una oportunidad excepcional y diferente de aprendizaje. Y, por supuesto, en un día como hoy no me quiero olvidar de quienes año tras año ponen la nota musical y la emoción a este acto, nuestra querida Coral Salvé de Laredo, que el año pasado celebró su 50 aniversario y que hoy vuelve a acompañarnos en esta inauguración. Gracias por seguir formando parte de este momento tan especial. Y quiero aprovechar para recordar que aún quedan por celebrarse 3 conciertos dentro de este aniversario tan significativo, 2 interpretaciones de la Misa Criolla, una el 10 de julio aquí, en esta iglesia, y otra el 11 de julio en la Iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas de Santander, y por último una gala de la zarzuela pejina que tendrá lugar el 8 de agosto también en esta iglesia de Santa María de la Asunción. Para terminar, como alcalde de Laredo, simplemente quiero reiterar el compromiso de nuestro ayuntamiento en esta iniciativa, una apuesta que vamos a seguir manteniendo, apoyando y reforzando siempre, porque creemos que apostar por la educación es apostar por el futuro, porque invertir en cultura es fortalecer nuestra identidad, y porque ofrecer a nuestros jóvenes, a nuestros vecinos y a quienes nos visitan oportunidades como esta es la mejor manera de contribuir a una sociedad más formada, más crítica, más reflexiva y, en definitiva, más libre. Sin más dilación, queridos amigos, queridas amigas, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde y por convertir nuestra villa un año más en el punto inicial de uno de los mayores eventos de cultura y conocimiento en Cantabria. Bienvenidos a la 41ª edición de los cursos de verano. Bienvenidos a Laredo. Muchas gracias. Con la celebración de este acto se inicia una nueva edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, una propuesta académica consolidada que reafirma el compromiso de la institución con el aprendizaje a lo largo de la vida, la divulgación del conocimiento y la proyección cultural. Como se ha mencionado, tenemos presencia en 16 sedes distribuidas por toda la región. Por tanto, este programa destaca también por su clara vocación descentralizadora, que nos permite acercar la universidad a la ciudadanía y afianzar la conexión con nuestro entorno social. Los cursos de verano son el resultado de la colaboración establecida entre la Universidad de Cantabria y diversas instituciones públicas. En primer lugar, los 16 ayuntamientos sede que acogen el desarrollo de las actividades. También el Gobierno de Cantabria a través de sus distintas consejerías y direcciones generales. Del mismo modo, la participación de fundaciones, grupos de investigación y entidades del sector empresarial contribuye de manera significativa al desarrollo y enriquecimiento de esta propuesta académica y cultural. En 2025, la Universidad de Cantabria celebró la 40ª edición de sus cursos de verano, en la que la programación incluye un total de 106 actividades. Contamos con la participación de ponentes de reconocido prestigio, tanto del ámbito académico como profesional. La pluralidad temática abordada incluyó el arte, la historia, el patrimonio cultural, la innovación educativa, la salud mental, las relaciones laborales, los nuevos materiales, el medio ambiente, las artes escénicas o la actividad física. El impacto directo del conjunto de las actividades formativas y culturales programadas en 2025 alcanzó a más de 4.000 personas. Se impartieron un total de 49 cursos monográficos en los que la acogida fue notable, con más de 1.000 personas inscritas. Además, se llevaron a cabo 57 actividades culturales de acceso libre, tales como conferencias, talleres, jornadas o conciertos. Estas citas tuvieron muy buena acogida, con una participación que triplicó la asistencia a los cursos. Se consolida, por tanto, la percepción social de los cursos de verano como ocasiones no solo para ampliar la cualificación profesional, sino también para formarse en diferentes ámbitos y participar de la cultura y el disfrute intelectual en la época estival. La programación de cursos de verano para este año 2026 cuenta con un total de 57 cursos monográficos y 55 actividades culturales. El equipo de cursos de verano reafirma su compromiso con la apertura y la inclusión, promoviendo una oferta formativa accesible a toda la ciudadanía. Nuestro objetivo es seguir avanzando, adaptándonos a las demandas de una sociedad en constante evolución, innovando en nuestras propuestas para preservar su atractivo
y ampliando nuestro alcance para llegar al mayor número posible de personas. Contaremos con la presencia de figuras destacadas en distintas disciplinas que se reunirán para exponer y debatir los avances y también compartir experiencias y fomentar el intercambio de conocimiento. Asimismo, la programación ofrece una amplia diversidad de formatos que van más allá de los cursos, incluyendo conferencias, mesas redondas, proyección de documentales o talleres dirigidos también al ámbito familiar. Del mismo modo, se amplían y enriquecen las temáticas abordadas, que abarcarán ámbitos como la literatura, la música, el cine, la comunicación, la inteligencia artificial, el deporte, el emprendimiento, el patrimonio natural o la sostenibilidad. En definitiva, la programación de este año pone de manifiesto el firme compromiso de la Universidad de Cantabria con la divulgación del conocimiento y con el fortalecimiento del vínculo entre institución académica y sociedad. En nombre de todo el equipo, les invitamos a participar en las distintas actividades programadas. Muchas gracias. Es fácil sobrecogerse mirando al cielo estrellado en una noche oscura. Es fácil también hacerlo al alzar la vista en la Catedral de Siena y ver cómo se quiso trasladar esa experiencia al interior del templo, llenando el techo del mismo de miles de estrellas sobre un fondo azul profundo. Mirar al cielo y querer plasmar lo que allí sucede ha sido una constante a lo largo de la historia, como nuestra ponente invitada nos explicará. Preguntarse qué es lo que vemos o cómo explicarlo, es decir, tratar de analizarlo y estudiarlo, es otra. En el siglo XIII, cuando comenzó la ardua tarea de levantar aquella catedral, la de Siena, se emprendió también la construcción de la Basílica de Saint-Sernin en Toulouse, y también allí hubo quien representó el cielo, aunque con fines distintos a los de Siena, no artísticos, sino formativos o didácticos, pues el dibujo, pintado en una galería subterránea, alejada a la vista de la mayoría, se realizó para enseñar astronomía a los estudiantes de la recién creada Universidad de la ciudad. 2 siglos después, en el XV, a las puertas del Renacimiento, ambas tradiciones, la erudita y la artística, convergirán en España cuando Fernando Gallego pinte el conocido como Cielo de Salamanca, es decir, la bóveda astrológica de la antigua biblioteca de la universidad, una obra de gran belleza estética, pero también de interés científico, y en la que se plasmaban con representaciones antropomorfas, también rodeadas de estrella, las constelaciones australes y boreales, los planetas, los signos del zodiaco o los vientos. La Edad Media fue sin duda uno de los periodos de la historia donde la astronomía experimentó más escollos para desarrollarse y, sin embargo, la fascinación que suponía lo que está en el cielo y los fenómenos celestes que en él se producen llevó a la reflexión, al estudio y a la representación de estos, en distintos contextos y con distintos o diferentes objetivos, pero de manera continua, lo que permitió ir superando trabas y supersticiones, como prueban los 3 ejemplos que yo he señalado, que podrían ser otros muchos, como también seguramente Monse nos explicará. Una fascinación que, por otra parte, no ha cejado desde entonces, inoculando en muchos y muchas el virus de la investigación, y la investigación, provocando el avance de la disciplina y el conocimiento. Montserrat Villar Martín, nuestra ponente invitada, es especialista, como ha señalado el alcalde de Laredo, en el estudio de las galaxias activas y los agujeros negros supermasivos, áreas de investigación que por sí mismas ya nos hablan del progreso de esta ciencia, pero también de su inagotable interés y de su complejidad. Montserrat es astrofísica y doctora en ciencias físicas y a lo largo de su ya dilatada trayectoria ha trabajado en instituciones internacionales como el Observatorio Europeo Austral en Alemania, el Instituto de Astrofísica de París y las universidades inglesas de Sheffield y Hertfordshire, donde ha sido profesora. Desde 2003 trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y actualmente en el Centro de Astrobiología en Madrid. Como resultado de la labor desarrollada en todos estos centros e instituciones, ha publicado numerosos trabajos de investigación. Estos y su cursus honorum por sí mismo ya la avalarían para estar hoy aquí. Sin embargo, su perfil nos resultó más interesante, si cabe, porque es una investigadora comprometida con la divulgación
y además con un enfoque multidisciplinar de esta, que abarca las ciencias y las humanidades, lo que se ha traducido en la coordinación del Año Internacional de Astronomía en España en 2009, en el impulso de proyectos como Cultura con Fede Cosmos y la Comisión Astronomía y Cultura de la Sociedad Española de Astronomía, o en la creación en 2022 del itinerario Reflejos del Cosmos en el Museo del Prado, que explora la conexión entre arte y astronomía. Con este enfoque ha publicado el pasado 2025 el libro Mirar los cielos, una historia del cosmos a través de la ciencia y el arte. Y bajo el mismo viene a hablarnos sobre los eclipses, como también ha comentado el alcalde, uno de los fenómenos celestes más espectaculares que asombró y que asombra, como estamos viendo por la gran expectación que está despertando el que se producirá en agosto. Y lo hará iluminándonos con sus conocimientos con una conferencia titulada Cuando la oscuridad cubrió toda la tierra. Montserrat, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ahora sí tienes la palabra. Les voy a invitar a que viajen conmigo hacia el siglo XIII para tratar de acercarnos a cómo aquellos vecinos y vecinas de la villa de Loredo habían vivido un eclipse total de sol. Es el siglo XIII, estamos es junio, el mes de junio de 1239, por ejemplo, es verano, estamos en pleno día, es mediodía, la hora sexta, y el sol brilla en el cielo totalmente despejado. Estamos en nuestras tareas cotidianas, pues estamos en el mercado, en la construcción, las actividades de la pesca, y de pronto empieza a ocurrir algo que nunca antes habíamos visto. No conocemos a nadie que haya visto nada igual. El sol empieza a desaparecer. Hay una silueta negra como el azabache que empieza a cubrir el disco dorado del sol. El sol cambia de color, cambia de forma, la luz de nuestro entorno empieza a desaparecer, parece que llega el crepúsculo, se va haciendo de noche, no es noche cerrada, pero sí podemos ver las estrellas en pleno día y no sabemos qué está pasando. Seguimos mirando a nuestros vecinos que están tan aterrados como nosotros, porque ¿cómo explicamos que el sol se vuelva negro, que desaparezca? Decidimos dejar nuestras actividades y nos vamos corriendo, nos venimos aquí a la iglesia de Santa María de la Asunción, en ese mismo siglo en que fue construida esa primera iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y aquí nos reunimos con nuestros vecinos y nos abrazamos unos a otros, todos nos vemos con esta cara de pavor, no sabemos qué está pasando, creemos que viene una muerte repentina, que es el fin del mundo, nos pedimos perdón, nos reconciliamos porque creemos que nos viene la muerte súbita y preferimos irnos en paz con nuestros vecinos. Los sacerdotes, los clérigos rezan también muy nerviosos y cantan salmos pidiendo la misericordia de Dios porque es el fin del mundo. Pero entonces llega el sol, empieza a recuperar su brillo, empieza a recuperar su forma, esa negrura va despejando el disco del sol y parece que todo vuelve a la normalidad. Los animales que se habían vuelto también locos, los propios pájaros estaban muy despistados con este anochecer repentino en mitad del día, pues vuelven también a la normalidad y todo vuelve a la vida cotidiana. Ha ocurrido un eclipse total de sol que hemos podido percibir desde aquí, desde Laredo, y nos hemos refugiado aquí en la iglesia para protegernos. Este relato lo he construido a partir de fragmentos de registros de eclipses de sol que quedaron plasmados en anales y crónicas medievales. Son textos donde quedaban registrados eventos importantes para las comunidades año tras año, con mayor o menor descripción, mayor o menor extensión, y eran eventos importantes pues, relacionados con algún evento político, con la muerte de algún líder político, religioso, también eventos catastróficos como podían ser diluvios,
grandes tormentas, inundaciones y eclipses de sol, porque los eclipses de sol se consideraban eventos catastróficos. Por tanto, si queremos aprender cómo se percibían los eclipses de sol en la época medieval en el occidente cristiano, las fuentes más numerosas son los anales y crónicas. La mayoría de ellos eran escritos, tenían un origen monástico, la mayoría también escritos en latín. Entonces les voy a leer el fragmento de una de estas crónicas donde el autor describe, tal y como él plasmó, el eclipse de sol que tuvo lugar el 3 de junio de 1239. Fue un eclipse que se vio en muchos lugares del continente, de la península ibérica, pues en Coimbra, en Soria, en Palencia, en Francia, en Italia, en fin. Esa totalidad del eclipse se vio en un área enorme de Europa y por tanto lo vio mucha gente, ocurrió además en mitad del día, por tanto fue muy fácil de ver y por ello quedó también registrado en muchísimos de estos textos de análisis y crónicas. En la crónica de Coimbra, que fue escrita, el núcleo principal fue escrito en el siglo XII en el monasterio de Santa Cruz de Coimbra en Portugal y que tuvo adiciones posteriores, así quedó escrito. Lo voy a leer de manera literal. Ocurrieron signos como nunca se habían visto desde la pasión del Señor. Aquí está haciendo referencia a las 3 horas de tinieblas, de oscuridad, que cubrieron todo el orbe, toda la tierra, según los evangelios sinópticos de Marcos, Lucas y Mateo, durante la pasión de Cristo. En los 3 evangelios se describe este episodio de 3 horas desde la sexta hasta la nona, coincidiendo con la muerte de Cristo. Lucas, de hecho, menciona un oscurecimiento del sol, aunque no habla explícitamente de un eclipse, habla del oscurecimiento del sol. Entonces, el autor de esta crónica está recordando que no ha habido nada tan extraordinario como aquellas tinieblas de la pasión de Cristo. Y por ello dice, ocurrieron signos como nunca se habían visto desde la pasión del Señor. Pues entre la sexta y la nona hubo verdaderamente noche y el sol se volvió más negro que la pez y la luna y muchas estrellas aparecieron en el cielo. Luego, al retirarse aquella noche, siguieron las tinieblas y cuando éstas se desvanecieron y el sol recuperó la fuerza de su claridad, habiéndose reunido en la iglesia de Santa Cruz de Coimbra una grandísima multitud de hombres y mujeres, tanto seglares como religiosos, todos a una, por el enorme temor, no esperaban otra cosa que la muerte súbita, como nos ha pasado a nosotros ahora. Y gritaban y gemían, implorando el auxilio divino. Algunos frailes cantaban con grandísima dificultad el Te Deum Laudamus y la letanía, suplicando la misericordia divina. Otros permanecían medio muertos y atónitos, admirándose de todos de lo sucedido. Era un evento terrorífico que inspiraba pedir la misericordia divina. En aquella época sí que había quien conocía el mecanismo de los eclipses. Sabían que se debía a la interposición de la luna entre el sol y la tierra, como ahora veremos, y al ponerse la luna en medio ocultaba el sol. Entonces ese mecanismo, digamos, natural de los eclipses sí que había contextos donde se conocía. Por ejemplo, en algunos monasterios donde los monjes, los clérigos rastreaban los movimientos de la luna, del sol, de las estrellas, porque necesitaban determinar con mucha precisión el calendario litúrgico que depende tanto de la luna, por ejemplo, la celebración de la Pascua de Resurrección, que depende de manera muy importante del equinoccio de primavera y de la luna. Por tanto, ese rastrear los movimientos del sol, de la luna, también les llevaba a tener un conocimiento de los cielos. Se conocía también en algunas universidades donde los eruditos miraban también el movimiento de los planetas, el sol, las estrellas, tratando de reconstruir esa arquitectura, ese engranaje de los cielos que había sido diseñado por Dios con perfección y con armonía. Entender ese misterio de la arquitectura del cosmos era acercarse a Dios.
Por tanto, sí que había contextos donde ya desde hacía tiempo se conocía el fenómeno natural de los eclipses, pero nosotros somos personas del pueblo llano que nunca jamás hubiéramos imaginado que el Sol podía desaparecer. Por este motivo, además, en muchas culturas, esta desaparición repentina del Sol inspiró pavor, porque además era muy difícil de predecir, de comprender. Pero ese mismo miedo también nos impulsó para querer registrarlos, entenderlos, predecirlos, porque se asociaban de manera frecuente con eventos catastróficos, o incluso como presagios de calamidades, podían ser pues, derrotas en batallas, muerte de líderes políticos religiosos, hambrunas, pestes, etc. Ese pavor que se sentía algo tan inexplicable y tan inesperado en muchas ocasiones, como ha sido, por ejemplo, también los cometas y otros eventos, nos ha llevado a asociarlo con presagios nefastos. Y ese mismo miedo nos impulsó también para querer entenderlos y comprenderlos. En este contexto, en culturas de todas las épocas y lugares, surgió una gran riqueza de interpretaciones de los eclipses totales de Sol, que a menudo se entrecruzaban o cruzaban estas fronteras a veces difusas entre la explicación natural del fenómeno de acuerdo con la astronomía propia de cada lugar y de cada época, sus conocimientos propios de los cielos, y esas explicaciones más en el ámbito de lo sobrenatural, de las leyendas, de los mitos. Y así tenemos pues, leyendas en las culturas de inuís, las sociedades de Mesoamérica, en China, en India, en culturas de África, que durante muchos siglos interpretaron los eclipses como un dragón que devora el sol, otros animales, una ardilla hambrienta, un lobo que persigue al sol, una lucha fratricida entre el sol y la luna que compiten para ver quién brilla más en los cielos, o la muerte del sol también. En fin, que dependiendo de la cultura y el lugar, siempre se trató de dar una explicación a un fenómeno que era tan misterioso como impactante. Así ocurre un eclipse de sol. Creo que la figura es un poco pequeña, así que intentaré explicarlo con claridad. En el espacio todo se está moviendo, es como una danza cósmica. La luna, el sol, la Tierra, los planetas se están moviendo, aunque no lo notemos. La Tierra describe una trayectoria en torno al Sol que tarda 365 días, es un año, y lo hace acompañada de la Luna. La Luna gira en torno a la Tierra una vez aproximadamente al mes, por simplificar, una vez aproximadamente cada mes da una vuelta en torno a la Tierra, y en este trayecto que sigue la Luna vemos cómo cambia de aspecto, porque vemos una parte diferente de su superficie iluminada y de esta manera pasa pues, de la luna nueva, donde no la vemos, pasa a cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva, creciente, llena, etc. Una vez y otra y otra y otra. Este cambio de aspecto de la luna, este ciclo lunar, nos sirvió de hecho para tener una unidad de medida para determinar el paso del tiempo. Era una unidad de medida del tiempo, sirvió como base para los primeros calendarios. En esta danza continua de la Luna, la Tierra y el Sol, hay ocasiones en las que los tres astros quedan en línea, uno queda en medio del otro. Cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, ocurre un eclipse de luna. Lo ven en la figura de abajo, no sé si lo pueden ver, pero bueno, la Tierra proyecta una sombra, los astros proyectan sombras en el espacio y la sombra que proyecta la Tierra cubre la Luna y entonces se produce un eclipse lunar. Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. La Luna proyecta una sombra y proyecta una sombra circular muy, muy opaca que cubre parte de nuestro planeta, es la umbra, y cualquier lugar que esté dentro de esa sombra muy, muy oscura va a vivir un eclipse de sol. Si estamos en un lugar de la Tierra
que esté cubierto por esta umbra oscura, esta sombra tan oscura de la Luna proyectada en la Tierra, vamos a ver el eclipse total de Sol. A medida que nos alejamos de esta zona circular que puede tener unos 200 kilómetros de diámetro de la umbra, nos vamos moviendo hacia la penumbra, que es una sombra más difusa, como un poquito más transparente. Cualquier persona que esté en esa zona de la penumbra va a ver un eclipse parcial de Sol. Y si nos vamos incluso más lejos, que ya no estamos ni en la umbra ni en la penumbra, ya no podremos ver ese eclipse de Sol. Por tanto, un eclipse de Sol se percibe o no, dependiendo de en qué lugar de la Tierra estemos. Aquí les voy a mostrar una secuencia de imágenes muy curiosa que fue obtenida por un satélite meteorológico de la NASA el 11 de julio de 1991. Era un satélite que estaba mirando hacia la Tierra para estudiar el clima, y aquí van a ver lo que ocurre, creo que se visualiza de una forma muy clara, lo que ocurre durante un eclipse de Sol. La Luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol y van a ver una sombra, que es la sombra de la Luna, va a aparecer por la izquierda de su imagen, que se va a desplazar de este a oeste. Se lo voy a mostrar. Entra por la izquierda, se desplaza por la derecha, porque la sombra que proyecta la Luna no se queda fija en un lugar, la Tierra está rotando, lo hace una vez cada 24 horas, esto determina el transcurso del día y de la noche. Por tanto, la sombra de la Luna no se queda fija en un mismo lugar, sino que a medida que rota la Tierra, esa sombra se va desplazando sobre nuestro planeta y así define la banda de totalidad. Todos los lugares que van a ser atravesados por esa sombra que va cruzando el planeta van a vivir un eclipse total de Sol, y esta banda define la banda de totalidad del eclipse. Entonces, ¿qué va a pasar el 12 de agosto de 2026? En la figura de la izquierda les muestro un mapamundi. No sé si llegan a apreciar que hay una banda de color rojo que empieza en la parte norte de Rusia, va atravesando la parte este de Groenlandia, atraviesa la parte oeste de Islandia y llega hasta la península ibérica. Esa es la banda de totalidad del eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026. Es decir, el eclipse, la sombra de la Luna, la umbra, va a proyectarse sobre el norte de Rusia, ahí va a empezar el eclipse total, se va a ir desplazando por el este de Groenlandia, por el oeste de Islandia, y va a entrar por Galicia, atravesar muchos municipios de la mitad norte de la península, saldrá por Valencia, Cataluña y luego por Baleares. Entonces, en esta banda de totalidad, todas las personas que estén ahí, pues en principio podrían ver ese eclipse total de Sol. ¿Qué significa esto? Que este año, en la práctica, el único lugar del mundo, prácticamente el único lugar del mundo, con un acceso razonablemente fácil y con unas posibilidades de tener un buen tiempo para ver el eclipse, el único lugar del mundo va a ser España. Y por eso probablemente las noticias a lo mejor han escuchado que se esperan millones de desplazamientos de personas para ver el eclipse. No sé si es una cifra realista, pero desde luego va a atraer muchísima gente que va a querer disfrutar de este espectáculo celeste. Porque aunque todos los años hay eclipses totales de Sol, pero sí que es cierto que como solo se pueden ver desde una zona muy limitada del planeta, si queremos verlos debemos desplazarnos hacia otros sitios de la Tierra, como mucha gente hace para disfrutar de estos eclipses. Nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutar 3 eclipses seguidos aquí en nuestro país y por eso es una oportunidad magnífica. Entonces, esto se va a ver en Santander, que son los datos del Instituto Geográfico Nacional, y que va a ser prácticamente lo mismo que se va a ver aquí en Laredo. Va a ser el primer eclipse total que se va a disfrutar desde la península desde 1912, por tanto son eventos que, aunque ocurren todos los años, como digo, para verlos desde un lugar dado
no son tan frecuentes, de ahí también el interés. Esta es la secuencia de lo que le va a ocurrir al Sol a partir de las 7:30 de la tarde, que es cuando va a ocurrir. Esa es una desventaja. Aquel eclipse del 3 de junio de 1239 era a mediodía, el Sol estaba muy alto en el cielo, lo podíamos ver desde cualquier lugar. Ahora va a estar muy bajo sobre el horizonte, apenas va a faltar una hora poco más o un par de horas para que se ponga el Sol. Por tanto, para elegir el sitio necesitamos elegir un lugar que tenga un horizonte totalmente despejado hacia el oeste. En el momento en que tengamos un obstáculo ya no vamos a poder ver el eclipse. Por tanto, las condiciones de observación tampoco van a ser ideales por este motivo, por la hora. A las 7:30 comenzará esa sombra, esa silueta negra como la pez, a cubrir el Sol, se va a ir desplazando desde el oeste hacia el este. A las 8:30 lo ocultará por completo, esa ocultación ocurrirá durante un minuto, que es la fase más espectacular del eclipse de Sol, y después la Luna se irá deslizando y irá dejando libre otra vez ese disco dorado del Sol para que recupere su brillo y su fuerza. Y en total será, pues desde que empiece el eclipse hasta que termine, será un par de horas. Y de hecho ya acabará una vez que el Sol se haya puesto. Por tanto, es a las 8:30 más o menos de la tarde, a las 20:27 es cuando desde aquí, desde Laredo, crucemos los dedos que no hay nubes, se podría ver esa fase más espectacular del eclipse de Sol, que es la totalidad. Y ya para terminar, les voy a mostrar que una imagen que me parece muy inspiradora de un eclipse total de Sol muy especial, porque además solo lo pudieron ver 4 personas del mundo, que fueron los 4 astronautas de la misión Artemis II, este programa de la NASA que tiene como objetivo instalar dentro de unos años una base permanente en Luna. En esta fase de Artemis II, los 4 astronautas viajaron en la nave Orión, rodearon la Luna y luego regresaron. En total duró como 10 días la misión completa. Y en la noche del 6 al 7 de abril, a las 2:40, hora de aquí, vivieron un eclipse total de Sol desde el espacio. Yo me quedé, de hecho, despierta en casa hasta esa hora porque quería vivir las emociones de cómo ellos transmitían la vivencia de ese eclipse visto desde la Tierra. Fue muy, muy emocionante. Esta imagen está tomada por una de las cámaras que está acoplada a una de las matrices de placas solares, y tomo esta imagen. Vemos en primer plano a la izquierda la nave Orión, donde van los 4 astronautas, y vemos la Luna, enorme. Estaban a 10.000 kilómetros de la Luna, a unos 400.000 kilómetros de la Tierra. Veían la Luna tan grande que el Sol quedó oculto detrás casi una hora. Si nosotros la totalidad del eclipse del 12 de agosto, el Sol va a estar oculto apenas un minuto completamente, ellos estaban tan cerca de la Luna, la veían tan gigantesca, que el Sol que está detrás de la Luna quedó oculto durante prácticamente 54 minutos, y esta imagen me parece muy inspiradora y muy bonita. Pero bueno, nosotros tendremos el privilegio, esperemos que también la suerte, de poder disfrutar aquí en la Tierra de este eclipse del 12 de agosto de 2026, y espero que todos ustedes lo puedan disfrutar. Muchas gracias. La verdad es que para mí resulta difícil y comprometido intervenir después de esta interpretación de este romance sonámbulo por Antonio Torre, que nos recuerda ese 90 aniversario del fallecimiento de Federico García Lorca. Y ya les adelanto que mi intervención no va a ser ni de lejos tan interesante como la conferencia sobre los eclipses que nos han dado. Va a ser mucho más prosaica, pero creo que debo decirles algo respecto a estos cursos de verano. Bueno, en primer lugar, lo que les quiero transmitir es que es un placer para mí, rectora, estar hoy aquí como consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades. Empezaba esta mañana mi agenda pública en un acto vinculado a la Universidad de Cantabria, las Olimpiadas de la Universidad de Cantabria, en la que han participado más de 600 estudiantes de bachillerato, de los 8.000 estudiantes que tenemos en Cantabria de bachillerato, y acabo mi agenda pública
en un acto de la Universidad de Cantabria, de nuestra universidad, que es apertura de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Y es para mí, como digo, un placer y una satisfacción poder hacerlo. Y creo que lo demuestra el que sea mi tercera participación en la apertura de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Estuve en el 2024, escuchamos hablar a Roberto Fernández sobre política, historia y geopolítica. Fue una conferencia muy interesante. Estuve en el 2025, donde se nos habló de la relación del ser humano y las máquinas por el científico Javier García, y ahora se nos ha hablado de la misma manera, tan interesante como las anteriores, de los eclipses. Bueno, es el 41 aniversario o 41 edición de estos cursos de verano. Yo creo que eso es mucho más que una cifra, pone de manifiesto que hay una trayectoria, que hay un compromiso, yo diría que inquebrantable y duradero, con la educación, con, de alguna manera, la democratización de la cultura, y creo que eso debemos subrayarlo y debemos tenerlo todos muy en cuenta. Yo, desde luego, como consejero de Educación, lo tengo en cuenta, y por eso mi máximo respeto y mi máxima felicitación a la Universidad de Cantabria. Cada vez que he venido, en las dos ediciones anteriores, he subrayado de alguna manera lo emblemático de este lugar, de esta iglesia de Santa María de la Asunción y del Ayuntamiento de Laredo, para celebrar la apertura oficial de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Y este 2026 lo voy a volver a hacer. Lo decía el alcalde, hay un compromiso muy extenso desde, hace ya muchos años, desde 1984 del Ayuntamiento de Laredo, con los cursos de verano, que tiene que ver con su propia existencia, y creo que celebrarlo en un lugar como este no se me ocurre pues mejor sitio por lo que representa, por la maravilla arquitectónica que es y por lo simbólico que es para todos nosotros. También he de dar las gracias a la Coral Salvé por sus interpretaciones, que siempre pues hacen que sea un acto especial. Y a mí me pone de manifiesto el que celebremos un acto de esta naturaleza en un templo, al fin y al cabo, pues que la educación va mucho más allá de lo que se hace dentro de un centro educativo o dentro de un aula en sentido estricto. Creo realmente que se pone de manifiesto que democratizar, por así decirlo, la educación y la cultura es una de las señas identitarias de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. El hecho, como decía el alcalde y la directora de los cursos, de que haya distintas sedes, 16 sedes, pues es un elemento que se constituye, creo, en uno de los principales alicientes de estos cursos de verano, que de norte a sur, de este a oeste de nuestra comunidad autónoma, abren las puertas de lo académico, de lo cultural, a nuestra comunidad autónoma. Y por eso, y hoy sé que hay aquí muchos representantes municipales, quiero dar las gracias explícitamente en nombre del Gobierno de Cantabria a todos los ayuntamientos que hacen un esfuerzo, que colaboran con los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, porque realmente no podrían ser lo que son si no fuera por esa participación. Bien, respecto a la conferencia inaugural, un viaje entre la ciencia y la historia, pues Monse, yo te doy la enhorabuena por tu magnífica intervención, por la claridad y la sencillez con la que lo has expuesto. Te doy la bienvenida a Cantabria y he de confesarles a todos ustedes que a medida que nos ibas explicando eso de remontarnos al siglo XIII, yo lo he intentado, en este entorno yo creo que es propicio para ello, pero yo he acabado, y se lo digo con honestidad, acordándome del apagón que sufrió España el 25 de abril del 2025, hace apenas un año. Yo recuerdo que era un lunes, estábamos en el Parlamento, no me puse a cantar el Laudeamus, ni intenté sacrificar a nadie, no sé si alguien lo intentaría conmigo, pero sí que es verdad que, vivimos todos una sensación de angustia que duró unas horas y creo que, quizás un tiempo después, pues tiene ciertos paralelismos con lo que se nos ha explicado. En cualquier caso, entender los enigmas del pasado a través de la ciencia actual, yo creo que eso siempre es muy revelador, nos ayuda a valorar la importancia del conocimiento, de la investigación, para explicar el sentido de lo que ocurre a nuestro alrededor, de nuestras vidas, y yo creo que eso tiene mucho sentido y mucha relación con los cursos de verano. Además, aprovechamos esa coyuntura del 12 de agosto,
me alegra saber que va a haber otros 2 eclipses, yo lo desconocía, y ojalá haga buen tiempo y podamos disfrutar de un momento tan emocionante en Cantabria y en España como ese eclipse. Me gustaría subrayar de nuevo, como hice el 2024 y 2025, el compromiso del Gobierno de Cantabria con la educación a todos los niveles, desde la educación infantil hasta la educación universitaria. Somos muy conscientes, como Gobierno, del motor que representa para nuestra comunidad autónoma la educación. Somos muy conscientes del motor de progreso que es la retención y la atracción del talento. Y también somos muy conscientes de que eso se consigue con numerosas iniciativas. Desde luego que se consigue con inversión pública, con apoyo institucional, pero también se consigue con nuevas iniciativas, abriendo la cultura a la ciudadanía, no solo a los habitantes de Cantabria, sino a los que nos visitan, y creo que en eso tiene bastante que ver los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, que suponen una prolongación, al fin y al cabo, de la actividad académica de la universidad durante el curso escolar a la época estival y, además, dan ese plus de extenderse a todos los que visitan Cantabria. Por eso, creo que no me equivoco si digo que vivimos en una comunidad autónoma ansiosa de aprender, que siempre mira a la educación y a la investigación pues con un cierto interés, yo creo que con cada vez mayor interés, y que eso habla bien de nuestra comunidad autónoma. Desde el Gobierno sabemos a ciencia cierta que la Universidad de Cantabria es un apoyo estratégico y un elemento clave para nuestra comunidad autónoma. Apoyo estratégico en nuestro desarrollo económico, social, cultural, educativo, y un elemento clave en el futuro de nuestra comunidad autónoma. Yo diría que en el pasado y en el presente, pero hemos de mirar al futuro. Y por eso quiero subrayar de nuevo ese compromiso del Gobierno, no solo con la educación, como decía anteriormente, sino específicamente con nuestra universidad, con la Universidad de Cantabria. Un compromiso que se traduce en numerosas facetas, diría yo. Quizás la principal y la más evidente es ese apoyo financiero que a través del contrato programa 2025, 2026, 2027 se traduce en más de 300 millones de euros de todos los cántabros que se destinan a su universidad pública, ofreciendo una estabilidad financiera, un suelo estructural que permite a nuestra universidad afrontar nuevos retos. También creo que ese compromiso presupuestario general con la educación, a la que destinamos casi 800 millones de euros cada año, el 23% de nuestro presupuesto, es decir, 23 de cada 100 euros, pues pone bien a las claras la apuesta que hacemos por la educación. Quiero, rectora, subrayar una vez más la confluencia de intereses entre la universidad y nuestro Gobierno, porque realmente creemos en nuestra universidad y en su futuro. Ahí está ese apoyo que hace pocas semanas, de alguna manera, vivíamos con la inauguración de las obras de la Facultad de Ciencias en el campus de Las Llamas, o ese apoyo del Gobierno a ese proyecto de residencia también del campus de Las Llamas, o esta novedad que va a traer el curso académico 2026-2027 del programa Concha Espina, que deben saber todos ustedes que es un programa que consiste o se traduce en la gratuidad total para la primera matrícula en primer curso para todos los alumnos de Cantabria que se matriculen en nuestra Universidad de Cantabria. Hay que decirlo ahora alto y claro, precisamente que estamos en momento de preinscripción de matrícula para el año que viene. Puede parecer que estas cifras pues son muy altas, casi 800 millones de euros, 300 millones de euros, y puede dar la impresión de que la educación es cara, que en efecto lo es. Pero créanme, y lo digo con conocimiento de causa, más cara es la ignorancia y, desde luego, que la inversión es la mejor educación que podemos hacer. Creo que la educación da sus frutos cada día, cada mes, cada año, mientras que la ignorancia se paga cada día, cada mes y cada año. Y yo soy de los que piensa aquello que decía Henry Ford, de que solo hay una cosa peor que enseñar a nuestros jóvenes y que se nos vayan, que es no enseñarlos y que se nos queden. Acabo ya recordando lo que decía nuestra presidenta. Hacer Universidad de Cantabria es hacer Cantabria. Lo creemos honestamente y por eso me he entretenido, me he dedicado a, de alguna manera, hoy, un día como hoy, hacer un apoyo explícito de nuevo a la universidad. Quiero agradecer a todas las personas, entidades públicas y privadas
que hacen posible esta nueva edición de los cursos de verano, desde el equipo rectoral hasta los equipos técnicos, ponentes, alumnos, etcétera, etcétera. Estoy convencido de que este año volverá a ser un éxito con esas 110 o más de 110 iniciativas y les animo a todos a que acudan a alguno de esos eventos y a que transmitan este mensaje de participación y de calidad de los cursos de verano y de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este acto de apertura de la 41ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y quiero comenzar expresando mi satisfacción por encontrarme de nuevo en Laredo, en esta magnífica iglesia que nos da un marco pues realmente muy especial para inaugurar una nueva edición de una de las iniciativas más queridas y consolidadas de nuestra universidad. Y además querría añadir que no son solamente los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, son los cursos de verano de Cantabria, de sus ayuntamientos, del Gobierno, de las instituciones, de todos aquellos que nos ayudan a construir estos cursos de verano. Nosotros solos no podríamos hacerlo, no tendría sentido que lo hiciéramos, y así, aunque habitualmente los llamamos los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, en realidad son nuestros cursos de verano. Quiero agradecer al alcalde de Laredo, a Miguel González, su cálida acogida siempre y la colaboración constante que el Ayuntamiento mantiene con la Universidad de Cantabria para hacer posible este proyecto que forma ya parte de la identidad cultural y académica de Cantabria, de Laredo y también de nuestra universidad. Mi agradecimiento también al padre Juan Luis Cerro, lo hemos mencionado, que nos abre sistemáticamente las puertas de esta magnífica iglesia de Santa María de la Asunción. Este año, además, no lo ha hecho solamente para los cursos de verano. Hace unas pocas semanas tuvimos la suerte de disfrutar aquí de un concierto fantástico de Duke Ellington. Y pues le queremos agradecer su disposición a acogernos esta intrusión que le hacemos con el máximo del cariño y el respeto y por darnos siempre, ofrecernos este espacio cargado de historia y de simbolismo. Permítame felicitar también y dar las gracias al área de los cursos de verano y al vicerrectorado de Cultura y Transferencia, a la vicerrectora Rebeca Saavedras, a la directora Rosa Martín y a todo el equipo de directores de área, de personas que desde la comunicación, el personal técnico de gestión, administración y servicios han estado trabajando intensamente prácticamente durante todo el año y además ahora les queda mucho trabajo todavía en estas semanas para culminar, cuando culminemos en la conferencia de clausura de nuevo en Laredo, el trabajo de hacer rodar y hacer funcionar estos cursos de verano. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo incansable, por estar siempre buscando nuevas ideas, nuevas oportunidades, por sorprendernos año a año con las conferencias, las intervenciones y por no conformarse o conformaros nunca con lo que ya funcionó bien el año pasado y seguir explorando nuevos formatos, nuevas temáticas que permitan mantener actualizado, mantener el interés y también responder en cada momento a las necesidades y los intereses de la sociedad. Y, por supuesto, quiero darle el agradecimiento más sincero a Montserrat Villar, a Monse, por esta fantástica conferencia inaugural tan enriquecedora, tan inspiradora y que además nos ha permitido no solamente entender con mayor detalle a los que no somos expertos en la materia en qué consiste el eclipse o los eclipses y cómo lo vamos a poder disfrutar mejor. Ya estamos todos pensando en localizaciones fantásticas, a poder ser que nadie conozca para ver el eclipse, pero también por ligarlo con esa percepción de cómo se percibían los eclipses o los fenómenos naturales a través de la historia de la humanidad, porque realmente es uno de los fenómenos naturales más fascinantes, más impactantes. Yo, como el consejero, también trataba de imaginarme y entiendo que el pánico tenía que ser enorme cuando eso ocurría. Nos ha demostrado cómo durante siglos este acontecimiento fue interpretado desde el miedo, desde la religión, desde la superstición, tratando de ofrecer una explicación lo más creíble o sostenible posible y cómo el avance del conocimiento científico nos ha permitido ir
avanzando y conociendo mejor en qué consiste. Nos ha permitido explicarlo. Una magnífica reflexión, en definitiva, sobre el valor de la ciencia, del pensamiento crítico y del conocimiento como herramienta para entender el mundo que nos rodea. Además, su conferencia cobra una especial actualidad, así que bueno, pues nos ha sido además muy útil. Muchas gracias, Monse, por toda esta pues confluencia de elementos que yo creo que han hecho de tu conferencia algo muy destacado y un magnífico inicio de esta edición de los cursos de verano. Me parece además muy destacable el que hayas mezclado cultura, historia y ciencia de más alto nivel, porque nos recuerda también la importancia del conocimiento multidisciplinar, la relevancia de todos los ámbitos del conocimiento y la necesidad de que integremos esos conocimientos para proyectarlo hacia pues la mejora de la sociedad y de la vida. Y además, pues hemos tenido la suerte de que en este mismo acto pues hemos contado con la música de la Camerata Coral, como es habitual y que nos deleita todos los años, y con la palabra del gran poeta Federico García Lorca cuando cumple 90 años de su muerte. Es un diálogo entre ciencia, cultura, arte y conocimiento que creo que muestra lo mejor del ser humano y que también es importante destacarlo cuando, por desgracia, asistimos a tantos eventos en el día a día que nos muestran lo peor, pero el ser humano también es capaz de lo mejor. Y hoy tenemos aquí una muestra excepcional gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Y de eso precisamente tratan los cursos de verano fundamentalmente, de acercar el conocimiento a la sociedad, porque la transferencia universitaria, la transferencia del conocimiento no se circunscribe solamente a transferir tecnologías, patentes, siendo eso muy importante, eso es esencial. Pero la transferencia del conocimiento a la sociedad tiene una dimensión mucho más amplia. Esta misma mañana yo no he podido estar con el consejero dando las medallas de las Olimpiadas que se celebran con los estudiantes de la educación secundaria, del bachillerato, porque estábamos entregando los premios de transferencia de conocimiento que se otorgan en la universidad, gracias también en este caso a la colaboración del Gobierno a través de la Cátedra Innovación, donde hemos reconocido cómo se transfiere el conocimiento en todas las ramas del conocimiento, desde la historia, el derecho, las ciencias sociales, hasta el tradicional de la tecnología, la ciencia, etc. Recordándonos que todos, en todos los ámbitos del conocimiento, podemos y debemos hacer ese esfuerzo de trasladar a la ciudadanía el resultado de nuestro estudio, de nuestra reflexión y de nuestro trabajo. Y pues en este caso los cursos de verano es una herramienta fantástica para hacer llegar esto a la sociedad más allá de nuestras sedes tradicionales. Somos muy bien, como decía muy bien el consejero, somos la Universidad de Cantabria y por lo tanto no nos tenemos que centrar solamente a Santander y a Torrelavega. El resto de Cantabria también es nuestro foro. En el día a día del resto del año tratamos de cada vez más llevar actividades fuera de las sedes de nuestros campus, pero es cierto que estos cursos de verano son la gran herramienta que nos permite llegar a todos, a todos no, pero a muchos más rincones de nuestra geografía. Y eso significa que tratamos de hacer esa encomienda que tenemos de hacer llegar el conocimiento a toda la región. Y por eso estos cursos tienen tanto valor, porque nos permite salir al encuentro de la sociedad y hacer que todos los cántabros sientan que esa financiación que recibimos a través del Gobierno de Cantabria le repercute no solamente en la formación de las nuevas generaciones, de las personas que están recibiendo sus grados, sus másteres, sus doctorados, sino que también le repercute en una serie de actividades a las cuales tienen acceso a poder ser a la salida de su casa. Estoy convencida de que esta nueva edición volverá a ser un éxito gracias a la implicación de los ayuntamientos, del equipo de cursos de verano, de todas las entidades colaboradoras que nos han ayudado, como decía al principio, a construir una oferta
que no es solo continuista, sino que trata de abrir nuevas dimensiones a los ponentes, a las personas que se vayan a inscribir en todas las actividades y también a la ciudadanía en general, que esperamos participen masivamente en muchas de las actividades que, como comentaba la directora, pues cada vez tienen un mayor impacto y nos están haciendo evolucionar los formatos que ofrecemos. Deseo que todas las personas que participan en los cursos de verano de este año encuentren en ellos nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas preguntas, porque pocas cosas hay más universitarias que la curiosidad para seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, en este acto tan entrañable, y con estas palabras declaro oficialmente inauguradas la 41ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Muchas gracias. Es jueves, así que solo me queda decirte lo de a disfrutar, porque hasta el lunes no nos vamos a ver tú y yo. A las 9:30 de la noche tendremos por aquí una cita. Ojo que el fin de semana está lleno de planes. Te recuerdo mañana Coso Blanco, te recuerdo también que la celebración de Coso Blanco continúa el sábado, que va a haber salseo, pero te recuerdo también que tienes la verbena del Mantón en Ramales de la Victoria, que tenemos el Sonos Ramales, que tenemos la Feria de la Cerveza en Colindres, que tenemos un montón de planes a la vista, que va a hacer bueno, y siempre puedes ir a la playa a darte un chapuzón o quedarte en tu casa si es lo que te apetece, porque la compañía de 11TV no te va a fallar. Ojo que a ti te puede fallar la mujer, el marido, el novio, el jefe y el vecino, pero 11TV no te fallamos. Estaremos aquí para acompañarte todo el fin de semana y estaremos aquí el lunes a partir de las 9:30 para contarte todo lo que ha pasado por la zona oriental de Cantabria durante este fin de semana que tenemos ya a la vista. Así que, venga, feliz fin de, nos vemos el lunes. Adiós.